sesión de BMC podemos navegar a través de distintos sistemas y de distintas herramientas que nos permiten llegar a lo que llamamos la reeducación de patrones del movimiento. En esta sesión comienzo con contacto celular. Es un comienzo habitual encontrarnos en un lugar en el que podamos escuchar el tono de las células y su disponibilidad al encuentro. El comienzo con contacto celular también abre todas las puertas a que la sesión pueda ir en cualquier dirección y es un momento de permiso para que nuestra escucha nos dirija hacia el punto que está precisando soporte. Mi atención viaja hacia el tono de los órganos abdominales y exploro la posibilidad de relación entre ellos, los órganos y sus articulaciones viscerales. Cómo dar mayor posibilidad y soporte al movimiento entre las vísceras. También exploro la motilidad de los órganos y cómo restaurar esa motilidad en el momento presente. Intentamos conectar las partes con el todo, cómo estos órganos se expresan a través de las extremidades del tren inferior en este caso. Así que exploro la conexión con la pierna izquierda, el cómo encontrar flujo y conectividad y comunicación. Restaurar también el tono entre los distintos tejidos invita a esta ayuda de conexión, a esta idea de conectividad. El contacto esponjoso nos permite establecer un tono más equilibrado entre fluidos y membranas y al mismo tiempo entre tejidos, distintos tejidos de la extremidad, entre huesos, articulaciones, ligamentos, tejido muscular. Cuando siento que hay mayor coherencia o mayor equilibrio entre la expresión de los distintos tejidos, exploro la torsión embriológica de las extremidades. La torsión embriológica es el movimiento que da forma a la espiralicidad de los huesos tal y como la conocemos en nuestro cuerpo adulto. Para continuar explorando esta integración fluida de la extremidad en relación con el torso y con las vísceras, comienzo una dinámica de movimiento activo asistido, en la que la persona cede su movimiento voluntario y yo invito a una cualidad que poco a poco la persona va iniciando con carácter más voluntario, pasando a una fase de movimiento activo asistido. Permite la construcción progresiva del movimiento voluntario manteniendo el foco en unas cualidades nuevas o que emergen como nuevas. Invito a la persona también a incorporar en este patrón de movimiento otras extremidades del tren superior, cultivando esta mente del patrón de radiación umbilical que conecta todas las extremidades a través del centro. Y exploramos esta mente de conexión entre centro-periferia, periferia-centro. Algo importante es poder trasladar estas sensaciones a una forma en la que la persona pueda continuar practicando y pueda continuar instalando estas sensaciones y haciéndolas suyas en el cotidiano. Así que exploramos una forma sencilla de trabajo, esta vez activo, en la que la persona conduce su propia experiencia. Vamos a explorar un patrón en la horizontal que nos permite eliminar las tensiones que puedan aparecer cuando trabajamos en la vertical, invitando a un empuje muy progresivo y pulsante desde los pies hacia el torso, conectando tren inferior y tren superior. Seguir conectando las partes con el todo, poder integrar patrones de facilidad en las que la sensación de cuerpo total emerja de forma placentera y disponible.